puedo estar olvidando. Y ahorita sí estoy grabando la clase. Entonces, como te estabas hablando, estamos hablando de los números, de los conjuntos numéricos. Tenemos, por ejemplo, el de los números naturales, que es el más conocido, que es de los números del 1 al infinito. Sin contar al cero, los números enteros positivos. Luego se vio la necesidad de crear números negativos, enteros, porque diversos casos los ameritaban, especialmente, por ejemplo, en la antigüedad para contar deudas. Entonces las deudas se cuentan como números negativos. Entonces se creó el número de los enteros, positivos y negativos, incluyendo el cero. Y la Z viene del alemán Zahl, que significa número. Entonces por eso se representa con esta Z. Esta Z representa todos los números enteros. Luego, por necesidad también, todos estos números se crearon por diversas necesidades conforme nosotros fuimos entendiendo mejor las matemáticas. Se necesitó la necesidad de crear números tales que sean los racionales, es decir, cuando expresados con una fracción de dos números enteros. Entonces así se definió el número Q, que quiere decir los racionales. La Q viene del inglés quotient, creo que se llama, y está definido por las fracciones tal que P y Q pertenecen a los enteros. Claramente Q no puede ser cero porque la división para cero no existe. Donde P se denomina numerador y Q denominador. Si P es menor a Q, a F se le denomina fracción propia. En cambio, si P es mayor que Q, a F se le denominará fracción impropia. Entonces, los números que no pueden ser expresados como una fracción, esos son los números racionales, los que pueden ser expresados de esta manera. Ahora, los que no pueden ser expresados de esa manera se denominarán los irracionales. Están denotados por esta I de irracional. Y tenemos como ejemplos los radicales, por ejemplo, raíz de 2, raíz cúbica de 5, y también otros números famosos como pi, la e, etc. Ahora, si los números irracionales, si estos números irracionales se pueden expresar usando radicales, como por ejemplo el raíz de 2 o el raíz cúbica de 5, tenemos que se llamarán irracionales algebraicos. En realidad, la definición es un poco más compleja, se usan polinomios, pero la idea es esa, que se pueden usar radicales, o sea, sumas radicales, etcétera. Raíz de 2 más raíz de 3, por ejemplo. Caso contrario, se denominarán irracionales trascendentes, como por ejemplo el pi, aquí tenemos pi, la e también, son racionales intrascendentes, trascendentes que hablo. Son ya de conceptos un poco más complejos, pero que aquí lo vemos los conocemos. Finalmente, cuando unimos los racionales con los irracionales, se forma el conjunto de los números reales, expresados por irracionales, racionales, unión irracionales. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera graficar esto de aquí, acabo de decir, usando diagramas de Venn, por ejemplo, tendría que los naturales están aquí, el 0 no estaría aquí, por ejemplo, el 0 no va aquí, es que está en el 1, 2, 3, 4. Luego vienen los enteros, tales que están los enteros positivos y los enteros negativos. Por aquí está el 0, por ejemplo. Está fuera de los naturales. Todo eso está dentro. Aquí va a ser el conjunto de los reales. Todo este cuadrado es los reales. Pero aquí tenemos los fraccionarios, donde está el entero y los naturales. Y también tenemos acá los irracionales. Entonces algo así sería el gráfico normal conocido de los conjuntos numéricos. Ya. También tenemos que podemos representar todo esto de manera horizontal en la conocida recta real o recta numérica, donde ponemos el cero en el centro y los números que estén a la derecha del cero son los números positivos y los que estén a la izquierda son los números negativos. Como la cardinalidad de estos conjuntos son infinitas, entonces ponemos aquí el más infinito y el menos infinito, denotando que las flechas van hasta el infinito. A la derecha del cero van a estar los positivos, como dije, ejemplo, el z positivo, el q positivo, etcétera. O sea, los enteros positivos, los racionales positivos, etcétera. Y a la izquierda van a estar los negativos, valga la redundancia. Tenemos
los enteros negativos, los racionales negativos, etc. Como la cardinalidad de estos conjuntos es infinita, allá lo que acabo de decir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, me dan estos números y trato de identificar en dónde pertenecen. Por ejemplo, el 3 cuartos es una fracción, es un fraccionario, 3 y 4 son enteros, entonces es parte de los números fraccionarios. Es decir, en este, por ejemplo, en esto estaría por aquí, ya que no es ni entero ni peor natural. Raíz de 3 es un irracional, por eso estará acá afuera, en los irracionales. Claro, aquí tendré que dividir en los racionales algebraicos y trascendentes, pero eso no importa ahorita. Entonces, lo importante es que están en irracionales. El menos 30 está en los enteros negativos, o sea, está en los enteros. Aquí tendré que dividir en, por ejemplo, esto de aquí, en los enteros negativos y positivos, y estaría en los enteros negativos, pero también estaría dentro de los racionales. Por eso, por ejemplo, estaría por aquí, digamos, el menos 30. El 2pi estaría acá, también sería irracional, trascendente. Y tenemos, por ejemplo, el 115, que sería estaría en n, en los naturales, también en los enteros y también en los fraccionales. Ahora, los números reales se pueden representar, vamos a ver la representación decimal, el segundo subcapítulo. La representación decimal de los números, que fraccionarios o de los números reales, mejor dicho, en general. Entonces, ya sabemos que los racionales pueden ser representados como fracciones de los números enteros, como por ejemplo el 2 quinto y el 0, que es igual a 0.4. Y el 232 sobre 99, que es lo que está aquí. Ahora, tenemos que los irracionales no pueden ser expresados de esa manera y su representación decimal va a ser infinita y sin patrones de repetición. Claro, por ejemplo, el pi y el euro, la e. Eso define que un número sea racional. Si un número decimal tiene un patrón que se repita infinitas veces, entonces ese número va a ser racional. Por ejemplo, aquí pueden ver que el patrón es 34. 34 se repite y se repite infinitas veces. O si su cantidad de decimales es finita, también va a ser fraccionario, va a ser racional que hablo. Bueno, lo mismo. Si no hay ese patrón repetitivo, entonces y se va hasta el infinito, quiere decir que es irracional. Entonces, vamos a ver ahorita cómo transformar los números que sí pueden ser escritos como de manera racional, o sea, los racionales, cómo pueden hacer el cambio entre la representación fraccionaria y la representación decimal. Para ir de la representación racional a la decimal es bastante sencillo, solo tienes que realizar la división. Por ejemplo, 3 dividido para 2 la realizas y eso te queda 1,5. 11 dividido para 5 también la puedes realizar, te queda 2,2, con división normal, la que todos conocemos, y así sucesivamente con todos. Entonces, esa es una forma de ir de racionales a decimales. Y de esta manera, ya sabiendo cuál es su representación decimal, nosotros podemos graficar fácilmente en la recta real. Aquí está el 1, el 2, el 3, y ahí todos los elementos que están aquí arriba los puse sabiendo su representación decimal. Aquí el 1.7 es 0.1, el 1.3 acá es el 0.3333 y así sucesivamente. Los negativos los puse aquí, están, aquí me falta el menos. Los negativos los puse al lado izquierdo, etc. Ahora, vamos a ver cómo hacemos para ir lo opuesto, que muchos ya han de haber visto. Cómo hacemos para ir, si te dan la representación decimal, transformarlo a la representación de fracción, a la representación fraccionaria. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues primero voy a usar una notación que me va a hacer más fácil la vida. Por ejemplo, yo tengo que este de aquí, este número racional, el 1/3, ya lo escribí acá, es 0.333333. Entonces yo veo que voy a denominar periodo a el elemento que se repite infinitas veces. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que el periodo es 3, 3, 3. 3 es el que se repite de manera infinita, desde el punto hasta el infinito. Entonces voy a definir que su representación decimal, voy a usar este símbolo que es la barra, de tal manera que la barra indica que el 3 se repite de manera infinita, que 3 es el periodo. O sea, primero identifico el periodo es 3.
que es la parte que se repite de manera infinita. Entonces, esta representación quiere decir que es 0.3 y el 3 se repite infinitas veces. Lo mismo hago con el menos 1,6 que está aquí. Puedo ver que el periodo es 6. 6 es la parte que se repite de manera infinita. Entonces, la representación decimal con la barra es menos 0.16 barra. Quiere indicar que el 6 se repite de manera infinita. Por último, el 1,7. Vemos que en realidad el periodo es esto. 14, 28, 57. 14, 28, 57. Entonces este es el periodo. Ese es el periodo y por lo tanto la representación decimal con la barra quiere decir 0.142857 barra. Quiere decir que eso se repite de manera infinita. Entonces se repite esa parte. Ahora, ¿por qué uso esto? Porque me va a permitir más fácilmente saber lo que voy a necesitar para el proceso de ir de decimales a fracciones. Entonces, vamos a usar el siguiente método. Algo que les quiero decir es que en esta unidad vamos a ver o sea, en esta unidad vamos a ver muchos temas, muchísimos. Y cada uno tiene su método, que bueno, va a ser normalmente el que yo uso o el que el libro recomienda, porque ese es el que está en el libro, o el que yo considero más conveniente, el que yo uso. Pero obviamente, si ya este tema, por ejemplo, probablemente muchos ya los hayan visto. Hay otra forma de hacerlo que es con casos, que así que el caso si está si el periodo está justo antes de la coma, después de la coma, cuántos y varios nombres. Si ya lo saben hacer así y les consideran que son expertos en este método, pues lo usen, ¿no? No hay problema. Lo importante es que lo hagan bien. Yo aquí voy a hacer este método más que todo para los que no han visto cómo hacerlo antes o para los que no tengan claro cuándo lo aprendieron. Entonces, para que aprendan este método, que lo bueno es que no tiene casos, no es que hay que hacer casos, separar dependiendo de cómo estén la coma, el periodo, etcétera, pero hay que pensar un poco. Eso sí, es lo único malo. No es tan mecánico como los otros métodos, que si son pura mecánicos, por eso tienes que aprenderte casos. En este caso solo es uno y este uno te resuelve todo, pero hay que pensar un poco. Entonces, ¿cómo resuelvo el método? Por ejemplo, ahorita voy a aplicarlo con un decimal cualquiera, voy a aplicarlo con este de aquí, con el 0.166 pero positivo. Así. Por ejemplo, yo quiero transformar este decimal, que yo sé como tiene un periodo repetitivo infinitamente, va a poder transformarse en una fracción. Entonces yo quiero transformarlo en una fracción. Entonces primero, obviamente defino el periodo, que lo puedo ver que es 6. Entonces yo defino ese periodo. Entonces lo defino. Y hago el otro método, lo escribo de la otra forma que me va a facilitar bastante con la barrita. Ahora, yo digo que este número es X. Entonces eso es lo que hago primero. Denoto como X el decimal periódico. O sea, este valorcito es X. Ahora, mi objetivo es mover esta coma en dos posiciones. La primera va a ser mover la coma. Ay, no puede ser, allá. Mover la coma después del periodo. Entonces, primero mover la coma después del periodo. Y segundo, mover la coma antes del periodo. Así que lo voy a poner aquí. Entonces, segundo. Entonces, primero hago eso y después lo otro. Entonces, ese es mi objetivo. Por eso yo lo hago de esta manera, porque así me permite ver de manera más sencilla, me permite ver a dónde tengo que mover la coma. Porque si tengo la barra, yo sé que aquí es después del periodo y aquí es antes del periodo. Entonces, primero después del periodo. Entonces tengo que ver por qué potencia de 10 yo tengo que multiplicar para llegar la coma a ese lugar. Entonces, por ejemplo, se dan cuenta que cada vez que yo mueva la coma una vez a la derecha, tengo que multiplicarlo por 10. Si lo tengo que mover dos espacios, tengo que multiplicarlo por 10 al cuadrado. Si tengo que moverlo 3, 10 al cubo, así sucesivamente. Entonces, como tengo que moverlo dos espacios la coma, yo lo multiplico por 10 a la 100, claro, por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado por x va a ser igual a 1,6
Y hay 6, 6. O pueden ponerlos con la barrita también, no hay problema. Entonces, ese es el objetivo. Segundo, como les dije, tienen que mover la coma antes del periodo. En este caso, tengo que moverlo solo una vez, por eso lo voy a multiplicar por 10. Entonces, me va a quedar 1,66666. Entonces, esta es la primera. Este sería, bueno, le voy a poner aquí qué paso es el que... Ya. Entonces, este es el paso 3 y este es el paso 4. Entonces, lo que hago... Ay, no se pudo cambiar. Bueno. Entonces, tengo que restar ambas expresiones. Entonces, la de arriba... Ah, no, ¿qué ahora? Es 10 al cuadrado x. Es igual a 16,666. Y el otro es 10x, que es igual a 1,666. Entonces, ¿por qué tengo que restar ambas expresiones? Porque si se dan cuenta, se va a cancelar todo lo que va después de la coma, es decir, todo el periodo, todas las repeticiones. Entonces, como se cancela todo, yo lo que haré, yo puedo restar. Aquí me va a quedar 100 menos 10, me va a quedar 90x. Y aquí me va a quedar 16 menos 1, 15. Y el resto se va. Entonces me va a quedar que 90x es igual a 15. Finalmente despejo la x. Me va a quedar 15 sobre 90. Y esto simplificando. Por ejemplo, aquí tercera 5, tercera 30. Y quinta 1, quinta 6. Me va a quedar un sexto. Entonces ya acabo de llegar a la representación fraccionaria. Este es el método que yo uso. Un poquito, no es tanto, pero sí hay que pensar un poco. Y siempre vas a obtener la respuesta que buscas, que es un sexto en este caso. Entonces, eso se puede aplicar aquí. Aquí están los tres fracciones a las cuales aplicas el método paso por paso. El primero, el segundo, la definición del periodo. El tercero, las potencias, porque tienes que multiplicar. Por ejemplo, aquí como eran 6 el periodo, tenía que mover la coma hasta aquí, hasta el 57. Tendría que mover la coma 6 espacios. Por eso la multiplico por 10 a la sexta. En la segunda era solo 10 a la cero, ¿qué digo? Porque ya de por sí ya está la coma 1 antes del periodo. Entonces ahí se restaba y te quedaba todo esto. Y luego simplificabas y te quedaba un séptimo. Entonces, así se puede resolver esto. ¿Alguna pregunta? Por si acaso, si tienen, pregunten. Y finalmente, si hay un número que posee una parte entera, es decir, 1,25, entonces es recomendable separar el 1, la parte entera, y aplicarle el método solo la parte decimal, es decir, al 0,25. Entonces, por ejemplo, aquí separas 1 más 0,25, eso es igual a 1 más un cuarto, ya transformando esto de aquí en decimal. Ya saben que eso de aquí es bastante, en el caso que esto de aquí, este método sirve para cuando el periodo es infinito. O sea, hay un periodo, mejor dicho, que se repite infinitas veces. En cambio aquí el 0,25 es más sencillo. Por ejemplo, si yo quiero transformar 0,25 en fracción, hay métodos mecánicos también, si mal no me equivoco. Lo único que tengo que hacer es mover la coma hasta el final, multiplicando también por la cantidad de veces, o sea, la potencia de 10, mejor dicho, que va a ser 10 al cuadrado x, porque son dos veces, dos lugares que se mueve la coma, 25, y ahí despejas x es igual a 25 sobre 100, y simplificas, te va a quedar un cuarto. Entonces, por ejemplo, eso es más sencillo cuando no hay repeticiones, cuando es solo eh, es finita los decimales, y finalmente luego sumas ambas fracciones y te queda el 5 cuartos. O dicho de otra manera, aquí un cuarto. Ya. Entonces, ese sería con representación decimal. ¿Alguna pregunta por si acaso con el método? Como les dije, si ya saben cómo hacerlo de otra forma, háganlo de otra forma, no hay problema, pero
Pero como dice, lo importante es que lo hagan bien. Una pregunta, profesor, o sea, dependiendo al valor elevado es en donde se basa la división y se saca el resultado. No te escucho, no te entendí bien, lo último. No te entendí bien lo último, parece que la conexión se te puso un poquito malita y no te entendí. Mm, Bueno, ahí me preguntas después que no te entendí. O sea, dependiendo los espacios que me dé después de la coma, el valor que yo la vaya a elevar a la 10 es en donde voy a poder sacar el resultado del ejercicio haciendo la división. O sea, tiene que ver de hasta dónde tienes que mover dependiendo del periodo. O sea, desde el inicial hasta dónde, hasta después del periodo. Por ejemplo, este de aquí era el periodo este, que quiere decir 0.142857. Entonces tú quieres moverlo, tienes que moverlo después del periodo, hasta aquí. Entonces tienes que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso elevas. Entonces sería 10 a la 6. Igual te va a quedar la coma después del periodo. Y lo mismo cuando no tienes y tienes que moverlo también la coma uno antes del periodo. En este caso, por ejemplo, no hay que hacer multiplicación porque ya está uno antes del periodo. Entonces 10 a la 0. 0 es las cantidades de veces que mueves. Y ahí haces la resta. Y te quedan estas dos restas. ¿Ya? Ahora, vamos. Listo, profesor. Listo. Entonces ahí igual pueden, de hecho, les recomiendo practicar. Como les digo, esto ya es más matemáticas conocidas, la mayoría, mejor dicho, porque no todo. Y les recomiendo practicar esa transformación. Ahora, entonces también tenemos que podemos representar los números irracionales de manera geométrica. Ejemplo, el raíz de 2 usando Pitágoras, pues se puede conseguir su longitud usando un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 1. Entonces la hipotenusa va a medir raíz de 2 por Pitágoras. Entonces el raíz de 2 puede ser expresado como la longitud de una hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles cuyos catetos tienen medida, o sea, rectángulo cuyos catetos tienen medida igual a 1. La raíz de 3 puede ser expresada como la altura de un triángulo equilátero cuyos lados miden 2. Entonces, cuyos tres lados miden 2. Esta altura es raíz de 3. También podemos reexpresar la raíz cúbica de 2 como una de las aristas de un cubo cuyo volumen mide 2 unidades cúbicas. Ya es un poquito más difícil porque no hay forma de hacer esto como que gráficamente, o sea, como para saber cuánto mide esto. Pero ahí se sabe que se puede obtener de esa manera. Y finalmente, la más conocida de todas, pi, es el cociente entre la longitud de la circunferencia y la medida del diámetro. Entonces, donde L es la longitud y D es el diámetro, todos sabemos que pi es igual a L sobre D, que es irracional. Ahora, como ya pudimos obtener la representación decimal de los números racionales, bueno, están ahí. Se pueden también representar en la recta real. Donde aquí está pi, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, 1.4, creo que era 1.7. Entonces, con esos valores se puede representar una aproximación en la recta real. Y también tenemos un método para representar, bueno, para hacer esta representación geométricamente. Por ejemplo, para representar dónde quedaría el raíz de 2, tengo que construir un triángulo rectángulo cuyos catetos midan una unidad. Es decir, aquí dibujo yo mi triángulo rectángulo. Aquí, por ejemplo. Aquí. Entonces,
lo dibujo de tal manera que esto mida 1, por eso aquí escojo 1 y aquí la altura mida 1 también. ¿Por qué hago eso? Porque ya sé que de esa manera la hipotenusa me va a quedar raíz de 2. O sea, dejo un vértice en el 0. Entonces, una vez que haga esa de ahí, yo puedo, usando el 0 como centro, dibujar una semicircunferencia con este radio de la hipotenusa. Entonces la dibujo y donde se intersecta con la recta real me va a quedar aquí raíz de 2 y acá menos raíz de 2. Entonces ese es un método que puedo usar yo para saber en dónde va a quedar raíz de 2, sabiendo que tengo que usar la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles cuyos catetos mide 1. Asimismo puedo hacerlo, por ejemplo, con otro valor, digamos que yo quisiera hacer lo mismo, pero con raíz de 5. Entonces yo sé que aquí es, si me, por ejemplo, con raíz de 5, yo sé que tiene que ser 2 aquí y 1 acá arriba. Entonces yo ahí, acá con el 0, entonces yo, por ejemplo, yo sé que debido a Pitágoras, esto mide raíz de 5 y puedo hacer mi circunferencia. Entonces así. Y aquí ya puedo saber dónde queda raíz de 5, que será un poco mayor de 2, 2, algo, poquito. Entonces, eso es un método gráfico para saber dónde quedan estos valores, estos números irracionales. Y ya. Ahora vamos a ver otra unidad que es un poquito Profe, más. Sí, ¿puede volver a la diapositiva anterior, profe? sí. Ah, esta, ¿o cuál? La anterior es, Igual no olviden, si están copiando, no olviden que es las diapositivas se suben en la página. profe, una pregunta, o sea, Sí. después del periodo, o sea, aquí en estos números, Ah, no, esto aquí no se puede hacer, por si acaso. Estos son números. aquí no. O sea, eh, son los números que se repitan a, Ajá, que tengan un periodo que se repita. En este caso no, como son irracionales, no hay periodo que se repita. Entonces aquí no se aplica nada de eso. no se aplica el periodo entonces. Ajá, aquí no, aquí no. Ah, ya, ok, A ok. estos sí, ya, por si Ay, acaso. Ya. ya, listo, ya. Gracias. Entonces, ya, ahorita vamos a ver un nuevo tema, operaciones binarias. Entonces, operaciones binarias, yo sé que tal vez sean, no sé, sea algo nuevo para la mayoría, pero es como que una generalización de lo que conocemos como suma, multiplicación, etcétera. Entonces, lo generalizo para cualquier elemento, para cualquier conjunto y cualquier operación que yo cree. Entonces, las operaciones binarias como la suma o la multiplicación toman dos elementos de un conjunto cualquiera, los hace una operación y te resulta otro elemento. Como por les digo, la suma es una operación binaria, por ejemplo, 2 más 3 toma el elemento 2 y el elemento 3, lo suma y te da otro nuevo elemento 7, claro, 2 más 3 es 5, 5 que también pertenece al mismo conjunto. Entonces, si se cumple eso, que el tercer elemento también se encuentra en el mismo conjunto, se considera una operación binaria interna, es decir, no sale de los conjuntos que estamos usando. Entonces, la definición como tal es, sea un conjunto S, cualquiera, por ejemplo, para la suma normalmente usamos los reales, pero en este caso es un S cualquiera. La operación binaria interna de S es, bueno, la operación binaria es interna, como lo dijimos acá arriba, si y solo si a cada par ordenado de A, B pertenece al producto cartesiano de S por S. Ya saben que el producto cartesiano es un conjunto que contiene todos los pares ordenados tales que el primer elemento pertenece a S y el segundo pertenece bueno, en este caso como es S por S, el primero pertenece a S, al primerito S y el segundo al otro S, pero es la misma S, lo que dice aquí. Y donde aplicas esa operación llamada la operación, te va a quedar otro elemento en S.
donde a asterisco B se lee A operación B. La operación binaria puede ser considerada como una función que va desde el producto cartesiano de S hasta S. ¿Ok? Como les dije, la suma es una operación binaria. La suma es normalmente de los reales. Entonces, básicamente esto quiere decir que el primer elemento de la operación binaria pertenece a S y el segundo también. Y una vez que realizas la operación para esos dos elementos, te va a quedar otro elemento que pertenece a ese, que fue lo que hice al inicio. Por ejemplo, dije que 2 pertenece a los reales, 3 también pertenece a los reales, entonces claramente 2,3 pertenece al producto cartesiano entre reales por reales, y si yo aplico la suma, me va a quedar 7, y 7 también pertenece a los reales. Entonces eso se llama una operación binaria interna. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. El orden de A y B importa, ya que estamos hablando de pares ordenados. Puede ser que si yo cambio el orden, la operación binaria no me dé lo mismo. Con la suma no pasa eso, con la suma sigue siendo lo mismo, claramente, pero con otras operaciones binarias puede ser que no se cumpla. Y esta Profe, operación, ¿sí? donde es 7 no es 5. Ah, cierto, de nuevo me equivoqué, perdón. No sé qué ando pensando en el 7. Bueno, 5. Ya, entonces, ya, el orden importa y la operación de binaria debe estar definida para todos los pares ordenados. O sea, cualquier par ordenado que cojas por ejemplo, en este caso de R por R, o en el caso de la operación binaria S por S, tienen que especificarte que hay una solución. O sea, está definido. No puede ser que no te definan para todos los pares ordenados. Entonces, cuando se cumple todo esto, es una operación binaria. A ver, obviamente esto de aquí puede cumplirse como que no. Ya vamos a ver esas ahí. Entonces, las siguientes propiedades pueden o no pueden cumplirse en las operaciones binarias. Por ejemplo, la que vimos primero, la conmutativa. Es decir, si yo cambio el orden, puede que se cumpla como puede que no se cumpla. Ya sabemos que para el más, si se cumple, es decir, si yo cambio el orden, 2 más 3 va a ser igual a 3 más 2. No, si cumple. La asociativa, es decir, si yo tengo tres elementos que estoy agrupando, que voy a aplicar la operación binaria. Entonces, puede ser que si yo agrupo estos, saco la operación y luego lo agrupo con el otro, puede ser que sea igual o puede que no sea igual, así yo hago de otra forma. Es decir, yo aplico primero A a B y luego la aplico con C. Claramente para la suma sí cumple, la suma sí es asociativa, pero puede ser que cumpla para otras como para no. Ahora, puede que exista lo que se llama el elemento neutro. El elemento neutro también tiene que pertenecer a ese. Es un elemento tal que para todo otro elemento de ese conjunto, yo tengo que si A le aplico ese elemento, va a ser igual a que le aplique n primero a ese elemento y va a ser igual a A. Es decir, no afecta a A. Como les digo, para la suma, estamos hablando de la suma para que sea un poco más conocido, la suma sí tiene elemento neutro. La suma, el elemento neutro es el 0, porque si yo tengo para cualquiera, le sumo 0, va a ser igual a 0 más A, o sea, si cambio el orden, y siempre va a ser igual a A. Es decir, el 0 no afecta a la A cuando yo le aplico la operación binaria, en este caso suma. En este caso sí existe, pero puede que exista para las demás como puede que no exista. Es algo que no necesariamente tiene que cumplirse. Ahora, si existe el elemento neutro, puede también que exista lo que se llama el elemento inverso. O sea, para todo A, en S existirá un A tilde, entonces que se dice como esto aquí, o A tal que también pertenece a S, pero lo que pasa es que ahora si a A le aplico A tilde o al revés, A tilde le aplico A, me va a quedar el elemento neutro. En la suma también existe el elemento inverso. Por ejemplo, si yo a le sumo menos A, va a ser igual a menos A más A,
y eso es 0. Ya sabemos que 0 es el elemento inverso. Entonces, estas propiedades puede que se cumplan como pueden que no se cumplan en las operaciones binarias. Aquí está explicado también lo que acabas de hablar, que la conmutativa no importa el orden. La asociativa dice que se puede agrupar de diferentes maneras, primero BC y luego AB, y te va a quedar lo mismo. El elemento neutro indica que existe un elemento que apliques cualquier elemento del referencial y ese elemento, o viceversa, no modifica el primero, lo que estamos viendo aquí. O sea, el elemento lo aplicas con, cualquier elemento lo aplicas con el neutro, es igual a lo opuesto, viceversa, y te va a quedar el elemento como tal sin modificación. Ese es el neutro. Y el inverso, que existe un elemento tal que para todo elemento le aplicas la operación y te queda el neutro. Claro, la existencia del elemento solo debe probarse si existe el neutro. Es decir, si no existe el neutro, no tiene sentido hacer esto porque no existe neutro. Pero si sí existe el neutro, no necesariamente quiere decir que existe el inverso. Eso también hay que probarlo. Entonces, solo lo único que puedes asegurarte es que si no existe el neutro, entonces claramente no va a existir el inverso. Ya, esas son las propiedades que pueden o no pueden cumplir las operaciones binarias. Un ejemplo de una propiedad de una operación binaria es, por ejemplo, yo defino primero el conjunto. El conjunto va a ser de z. Entonces quiere decir que la operación binaria va a estar en de z, z por z hacia z. O sea, z por z quiere decir que es de los pares ordenados donde el primero es de z y el segundo es de z. Ahora, esta operación binaria está definida con la siguiente fórmula. Yo puedo definir mi operación binaria con una fórmula. Entonces vamos a verificar primero que como estos son enteros, si yo aquí reemplazo un entero y acá reemplazo otro entero, al realizar esta fórmula me va a quedar otro entero, claramente. Entonces es una operación binaria interna, porque yo sé que esto de aquí va a ser entero también. Entonces no va a salir de los enteros, es una operación binaria interna. Ahora vamos a ver que si cumple las propiedades. Primero, la conmutativa. Ya sabemos que conmutativa quiere decir que si yo cambio el orden, no cambia el resultado. Pero vemos que si yo cambio el orden de A, B, es decir, si yo saco A asterisco B, me va a quedar A más 3B. Y si yo saco B asterisco A, me va a quedar B más 3A. Y esto no va a ser igual, no, esto aquí no va a ser igual siempre. No siempre va a ser igual. Solo va a ser igual cuando, creo que ahí puedo resolver que cuando A es igual a B, creo. Pero de ahí para otros valores no siempre se va a cumplir. Basta probar un contraejemplo. Por ejemplo, aquí yo he probado el 1 asterisco 2. Me queda 7. 1 asterisco 2 es igual a 1 más 3 por 2. Me queda 1 más 6 igual 7. Y si yo obtengo el 2 asterisco 1, me va a quedar 2 más 3 por 1, que es igual a 2 más 3, que es igual a 5. Entonces, como no son iguales, con un contraejemplo ya demostré que no es conmutativo, no conmuta. Para la siguiente asociativa, también tengo que demostrar que si yo, lo asociativa tengo que demostrar que si yo primero aplico BC, tiene que ser igual a que yo aplique primero con A con B y luego con C. Entonces demuestro esto. También asimismo puedo ver que aquí no se va a cumplir siempre, entonces solo busco un contraejemplo, que sería este. Si yo obtengo 1 asterisco 2, claro, 1 asterisco, operación 2, operación 3. Entonces si yo obtengo esto primero, va a ser igual a 1, 2 operación 3 es, usando la fórmula dada, 2 más 3 por 3, va a ser igual a 1 asterisco. Entonces 9 más 2, 11. Y aplico esto, me va a quedar 1 más 3 por 11, me va a quedar 34. Entonces, por ejemplo, la primera queda 34. Pero si yo lo hago de otra manera, es decir, primero aplico esta operación y luego eso lo aplico con la 3, me va a quedar, por ejemplo, me voy a poner acá arribita, si yo aplico 1 a operación 2, me queda, ya vimos que es 7, de hecho, entonces esto es 7, operación 3,
Y eso me queda 7 más, de nuevo usando la fórmula, 3 por 3 es igual a 7 más 9 es igual a 16. Entonces vemos que estos no son iguales, ya con un contraejemplo que yo encuentre, suficiente para probar que no cumplen esas propiedades. Ahora, también podemos ver que no existe el neutro. No existe el neutro, ¿sí? ¿Dónde sale el número 3 en donde después puse el 11, en donde está 1 más 3 por Este 11? 3, este Ajá. 3. Esa es la fórmula aquí, si te das cuenta. La fórmula es A asterisco B, que es igual a A más 3B. Entonces, si yo quiero saber 1 asterisco 11, que es lo que estaba sacando, entonces tiene que ser 1, que es A, más el 3 de la fórmula, por la B, que en este caso es 11. Entonces, por eso 3 por Profe, 11. el 2 más 3. ¿Mandé? No te escuché. O sea, no te entendí. Ah, ok, ya entendí. O Ya, sea, se le aplica la fórmula para... exacto. Esta es para... la fórmula. Se aplica la fórmula de arriba, profe, ¿verdad? Sí, en este caso, en este ejercicio, no sé, no es que no es siempre, en este ejercicio, la definición binaria, la fórmula binaria, claro, la operación binaria está definida por esta fórmula. Entonces, siempre que yo quiero obtener, aquí está A asterisco B, simplemente tengo que usar esta fórmula. Ya, en este caso. Y ahí ya demuestro que no cumple ni la conmutativa ni la asociativa, buscando un contraejemplo. Tampoco hay elemento neutro, porque si yo aplico A operación N, me va a quedar A más 3N, y si aplico N operación A, me va a quedar N más 3A. Y estos dos no van a ser iguales siempre para cualquier A. Yo necesito que sea igual para todo A, y aparte que sean iguales a A. Entonces, A asterisco N no es igual a N asterisco A, y por lo tanto no existe el neutro. Y si no existe el neutro, ya no tiene sentido probar la existencia del inverso, porque para que exista el inverso es necesario que exista el neutro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, en este caso la operación binaria viene dada por esta fórmula, pero hay veces que las operaciones binarias no me dan por fórmula, sino me dan esta tabla. Me dan esta tabla, que me define mi operación binaria. Esta tabla sirve porque yo aquí puedo ver todos los pares ordenados. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, aquí pongo la operación binaria y aquí pongo todos los elementos de S en este caso. Aquí están todos los elementos de S, que son triángulo, cuadrado y rombo. Acá también pongo todos los elementos de S. Entonces yo de esa manera, yo puedo ver, déjame ponerlo aquí. Yo puedo ver, esto de aquí es S, y esto también es S. Yo de esa manera, yo puedo ver cualquier operación que yo necesite sacar con la operación binaria. Entonces, por ejemplo, yo aquí, si yo quiero sacar esta operación, yo quiero sacar aquí, por ejemplo, triángulo, asterisco, cuadrado. El primer elemento lo veo en las filas y el segundo en las columnas. Entonces, yo busco la fila. Aquí están las filas. Entonces, yo busco la fila del triángulo, que es esta. Entonces, aquí, y la columna del cuadrado, aquí. Entonces, veo dónde se intersectan. Aquí, triángulo, cuadrado. Entonces, esta es la respuesta de triángulo, operación cuadrado, que es igual a un cuadrado. Entonces, así veo con esta tabla cómo me quedan operaciones binarias. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera saber, yo qué sé, rombo, operación, triángulo, ¿qué me va a quedar? Entonces me fijo de nuevo rombo. Un cuadrado. Ajá, correcto, rombo en las filas. Obvio, el orden es importante, ya saben que el orden aquí importa, entonces el de la izquierda tengo que ver en las filas y el de la derecha en las columnas. Entonces el de aquí en las filas, el rombo, y luego la fila del triángulo, y me queda un cuadrado. Entonces aquí esto es cuadrado. ¿Ya? Así se definen las operaciones binarias con esas tablitas. Entonces,
¿Qué puedo notar aquí? Puedo notar esto de aquí. Entonces, este cuadrado que está aquí serían todas las respuestas que yo puedo obtener aplicando la operación binaria. Yo puedo notar primero que todos estos elementos que están aquí son parte de S. Entonces, como son parte de S, son operaciones binarias internas, porque no salen de S. O sea, se quedan en S todas las operaciones, todas las soluciones, todas las respuestas. Además, puedo ver que no es conmutativo, no cumple la propiedad conmutativa. Es decir, si yo pongo lo que está aquí, saco, por ejemplo, yo quiero sacar ahorita rombo asterisco cuadrado. Y también quiero sacar al revés. ¿Qué me quedan? Por ejemplo, rombo asterisco cuadrado, rombo primero en las filas, cuadrado en las columnas, me queda rombo. Rombo. Y luego si hago cuadrado, asterisco rombo, me queda Cuadrado. cuadrado, correcto. Y si se dan cuenta, no son iguales. Entonces, como no son iguales, ya con eso demostré que no cumple la conmutativa. Y también puedo hacer lo mismo con la asociativa. Me dan este ejemplo que ya me dicen que no cumple. Entonces, tengo que simplificarlo. Esto de aquí, triángulo asterisco cuadrado, triángulo operación cuadrado, mejor dicho, triángulo operación cuadrado, ya sé que es cuadrado. Entonces, esto me va a quedar rombo operación cuadrado igual a rombo operación triángulo. ¿Cuánto es rombo operación triángulo? Entonces lo miro en la tabla. Rombo operación triángulo cuadrado. Operación cuadrado. Entonces veo si estos son iguales. El rombo cuadrado me queda, ya lo hice aquí, pero igual lo puedo hacer de nuevo en la tabla. Rombo cuadrado, rombo. Y cuadrado cuadrado es triángulo. Entonces no son Triángulo. iguales. Y acabo de mostrar con un contraejemplo de que tampoco cumple la propiedad asociativa. Entonces no cumple ni esta ni la otra. Entonces no pasa nada, solo que no las cumple. Ni tampoco la de neutro. ¿Cómo me fijo en esta tablita si cumple la propiedad del neutro, por ejemplo? ¿Cómo me fijo? Bueno, por ejemplo, voy a poner con azul. Vamos a poner con azul. Neutro. Ay, no. Ya. Entonces, yo quiero saber si el neutro existe. ¿Cómo me fijo? Yo lo que tengo que ver es que esta fila, o sea, es un poco intuitivo. No es intuitivo, o sea, se puede razonar, pero para verlo, yo tendría que ver que esta fila, así como está triángulo, cuadrado, rombo, se repiten algunas. Se repite tal como está. Si se repiten algunas, yo tengo que ver ese elemento. Ese elemento va a ser mi posible neutro. Entonces yo tengo que ver que también, si yo pongo este como fila, tengo que ver que también se repita esta aquí. Tengo que ver esas dos cosas, que se repita para el mismo posible neutro, Ahí. este de aquí con este y este de aquí con este. Obviamente, en este caso no se cumple para ninguno, o sea, este de aquí no se repite nunca. Entonces ya con eso ya sé que no hay neutro. ¿Ya? Entonces no hay neutro tampoco. No hay nada aquí. Y si no hay neutro, claramente no interesa si hay o no hay esta cosa del inverso. Ahora, en caso de que en ese conjunto, se definan dos operaciones binarias, también podemos tener, que en este caso les llamaré asterisco y numeral, también es posible hablar de propiedad distributiva, que también puede ser algo que se puede cumplir como no se puede cumplir. Entonces, estos dos operadores lógicos, operadores binarios, pueden cumplir la propiedad distributiva si solo si existe lo siguiente. Para todo A, B, C de S, si yo tengo A asterisco B numeral C, es igual a que yo distribuya el A numeral para B y para C. A numeral B, A numeral C, y este operador binario esté aquí en el medio. Pueden notar que esto de aquí es muy similar a lo que hemos visto, tanto con disyunción y con conjunción, como también con unión e intersección. O sea, eso es porque básicamente todo eso de ahí
son operadores binarios, la conjunción es un operador binario, la disyunción también es un operador binario, la intersección también y la unión también. Entonces, esta de aquí es otra propiedad extra que puede cumplirse o no cuando yo defino dos operadores binarios en un conjunto. ¿Ya? Ahora, vamos a ver otro ejemplo de tablas, así mismo. Es un poquito más complicado, pero vamos haciéndolo. Entonces, en este caso me dan el conjunto A, que es un conjunto de dos elementos, donde el primer elemento es el símbolo sí, se llama sí, y el segundo es omega, omega. Entonces tenemos esos dos elementos, sí y omega, y la operación binaria asterisco que va a ir del producto, en este caso los conjuntos van a ser el conjunto potencia de A. Entonces del producto cartesiano entre los conjuntos potencias hasta el otro conjunto potencia, donde PA es el conjunto potencia, que sabemos que en este caso hay que sacarlo, pero es el vacío, el primer elemento como subconjunto, el segundo elemento como subconjunto y el total. Ya sabemos que la cantidad de elementos del conjunto potencia, P de A, potencia de A, la cardinalidad, mejor dicho, va a ser igual a 2 a la cardinalidad de A, que en este caso es 2 a la 2, que es 4. Por eso tiene 4 elementos. Y voy sacando todos los subconjuntos y lo voy agregando. Entonces este es el conjunto potencia. Y defino que mi operador binario va a ser en este caso la unión. O sea, la unión es mi operador binario. Yo puedo también tener definido de esta manera. Es decir, me dicen que la operación binaria es la unión. Primero me piden que obtenga la tabla. O sea, esta tabla yo la tengo que obtener, no viene dada. Entonces, ¿cómo obtengo la tabla? Pues primero, igual que así que hicimos acá, pongo el primer cuadradito el operador binario y aquí pongo todos los elementos y acá pongo todos los elementos. Entonces, por eso hago lo mismo. Entonces, eh, yo puse aquí todos los elementos de PDA y acá también todos los elementos de PDA. Y entonces, tengo que ir llenándolo una por una. Por ejemplo, eh, sí, aquí ya saben que este operador binario es la unión. Entonces yo digo vacío, unión, vacío, pues vacío. Vacío, unión, sí, o sea, un subconjunto que tenga solo un elemento sí. Entonces te va a quedar el mismo de aquí. Vacío, unión, omega, con un subconjunto que tenga un elemento omega, te va a quedar solo el subconjunto con el elemento omega. Y vacío, unión A, te va a quedar A. Así voy con todos. Este subconjunto, unión, vacío, te queda el de aquí. Este es su conjunto, unión consigo mismo, te queda el de aquí. Este es su conjunto, unión con este de aquí. Como estoy uniendo ambos elementos de A, te va a quedar A. Y este es su conjunto, unido con A, te va a quedar A nuevamente. Y así voy llenando la tabla. Por eso, o sea, así, dependiendo de lo que si no te dan la tabla, te tienen que dar, obviamente, decir qué hace el operador binario. En este caso me dicen que es unión, por eso yo voy aplicando la unión de todos estos subconjuntos para llenar la tabla. Si no te dan la tabla como tal, te tienen que decir, obviamente, qué hace el operador binario. En este caso te dicen que es la unión. Entonces tú ya con la unión, tú ya vas llenando la tabla. Entonces así vas llenando con todo. La unión. Entonces, por ejemplo, este es su conjunto con la unión, te queda el de aquí. Este es su conjunto con el de acá. Como son los dos elementos, te va a quedar la A. Este con este te queda el propio. Y este con la A te queda A. ¿Ya? Entonces así vas llenando. Y A con todos los demás te queda la A, obviamente. Porque todos estos elementos son conjuntos de A. Si los unes con A, te va a quedar A. Entonces así lleno toda esta tabla, sabiendo que el operador binario es la unión. Una vez con la tabla, puedes ver más fácilmente si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Entonces, por ejemplo, la primera proposición me dice, determine el valor de verdad. Primero, la operación binaria es interna. Entonces,
¿verdadero o falso? Entonces tengo que ver las soluciones. Tengo que ver que efectivamente no ninguna de las soluciones, bueno, ninguna de los resultados, más que todo, de las operaciones aplicadas, salga del conjunto potencia de A. Veo que ninguno sale del potencia de A, o sea, siempre me va a quedar o vacío, o este de aquí, o este de acá, o este de acá. Entonces, como ninguno sale del potencia de A, entonces si es interna, entonces por eso dice que si es interna, aquí lo pongo, porque la operación aplicada para dos elementos cualesquiera del potencia de A me queda dentro del potencia de A, que pertenece al potencia de A. Entonces, sí es interna. Casi siempre son internas, pero igual sería bueno demostrar. Entonces, la operación binaria tiene elemento neutro. Aquí es lo que yo les digo. Entonces, ¿cómo me fijo eso en la tabla? A ver si hay un elemento neutro. Como el elemento neutro no afecta, no debe afectar a los elementos con los cuales se aplique, yo tengo que tener que lo siguiente, lo que les dije hace poco. Yo tengo que tener que a toda esta fila, así como está, tiene que repetirse en algunas de estas, claro, toda esta columna tiene que repetirse en alguna de estas columnas, porque eso hace el elemento neutro. Si yo aplico el elemento neutro a un elemento, a otro elemento cualquiera, no lo afecta. Entonces tiene que repetirse así como está. Entonces, por ejemplo, aquí sí veo que se cumple. Vacío, vacío, sí, sí, omega, omega, a. Entonces aquí se repite. Entonces yo tengo que este elemento de aquí es mi posible neutro. Vacío es posible neutro. Neutro. Entonces, para que sea el neutro, yo tengo que también se debe cumplir lo mismo con las filas. Es decir, esta fila tiene que repetirse justo en mi posible neutro. Entonces, esta fila, y sí, veo que sí, efectivamente sí se repite. Entonces, como se repite la columna aquí en el vacío y la fila también, esta de aquí, se repite en el vacío, entonces yo sé que el vacío es el neutro. Si hay vacío, si hay neutro y vacío es el neutro. También lo podía descubrir sabiendo que como este de aquí es el operador unión, entonces tengo que saber cuál es el neutro del operador unión, y el neutro del operador unión es el vacío. Entonces, así puedo obtener el neutro cuando tengo tabla. Y sí, efectivamente el vacío es el neutro. Ahora, también puedo ver yo en la tabla si conmuta, por ejemplo. No me preguntan, pero yo quiero saber. ¿Cumple la propiedad conmutativa? Por ejemplo, ¿cumple la propiedad conmutativa esta tabla? O al menos, ¿cómo lo puedo saber cuando yo tengo una tabla? Sí, sí, Sí cumple, correcto. ¿Pero por qué sí cumple? por la primera fila, porque la primera fila son iguales al de la Porque es unión, o sea, no importa, porque igualmente todo va a estar Buen punto, exacto. O sea, sabemos que el operador binario es unión. Como el operador binario es unión, entonces ya sabemos que la unión es conmutativa, entonces ya con eso sabemos que este operador es conmutativo porque efectivamente es la unión. Pero lo que quiero también es que lo pueden ver gráficamente. Para los que ya habían visto matriz, pueden ver que, por ejemplo, esto forma una matriz. Y si es simétrica, quiere decir que efectivamente es conmutativa. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que este elemento es igual al que está acá. O sea, asterisco, claro, sí o vacío es igual a vacío sí. Entonces estos tienen que ser iguales. Este que está acá tiene que ser igual de acá. Este que está acá tiene que ser igual de acá. Y así el aquí tiene que ser igual de aquí. El de aquí al de acá. Y el de aquí al de acá. Todos esos que encerré entre sí tienen que ser iguales para que se cumpla la conmutativa. Y eso lo puedo ver un poquito fácilmente en la tabla. Es decir, todo esto que está aquí debajo de la diagonal tiene que repetirse acá arriba. ¿Se dan cuenta? Este, este, este. Y así lo puedo ver yo
que efectivamente es conmutativo. Si se cumple para todos, si se cumple, tiene que cumplirse que es para todos, mejor dicho. Tiene que, todo esto de aquí tiene que ser igual acá arriba. Si hubiera uno diferente, por ejemplo, yo digo, yo este A no tengo aquí, yo tuviera un, digamos que sí, ya no sería conmutativa. Así se cumple a todo el resto, pero con que uno no cumple la conmutativa, ya no es conmutativa. Por eso se usa un contraejemplo. Pero en este caso sí se cumple. Entonces sí es conmutativa. Y también podía probar que es asociativa, pero se los dejo para que lo piensen ustedes. Creo que no estoy muy seguro. Creería que sí. Pero igual, no lo piden igualmente. Pero en este caso sí es fácil ver que es conmutativa. Ya les dije, tienen que ver que esta partecita que está aquí debajo de la diagonal sea igual a la que está acá arriba. O sea, tienen que repetirse. Si se repiten, entonces sí es conmutativo. Ya. Ahora, finalmente vamos a ver todo eso de binarios para lo que conocemos, que es los números reales, usando las operaciones de suma, adición y multiplicación. Como les expliqué al inicio de la clase, la suma también es un operador binario. No les dije, pero también la multiplicación es un operador binario. Ambos son operadores binarios definidos en los números reales. Es decir, que ese en este caso va a ser los números reales. Por eso dice, la operación binaria, la adición es una operación binaria interna. Es interna porque la suma de dos números reales te va a quedar otro número real. Y que cumple con las siguientes propiedades. Cumple, ¿se acuerdan las 4 propiedades que vimos de las operaciones binarias? Si cumple la conmutativa, es decir, yo cambio el orden, no afecta a la suma. Si yo asocio primero B más C y luego le sumo A, va a ser igual que yo asocie primero A más B y luego le sume C. Cumple la asociativa. Como les expliqué, hay un inverso aditivo, que en este caso es el 0. Si yo a A le sumo 0, es igual a que 0 le sume A y eso es igual a A. Y también cumple el inverso aditivo, es decir, para todo A que está en los reales, va a existir un B, tal que A más B es igual a B más A, que es igual a 0. Claramente ese inverso es la negación de A. B menos A, por ejemplo. Entonces, vemos que la adición es una operación binaria y que cumple todas las propiedades. Lo mismo podemos ver con la multiplicación. Aquí no debe ser más, aquí debe ser producto. Entonces tenemos que cumple también todas las propiedades, cumple la conmutativa, yo cambio el orden, no pasa nada, cumple la asociativa, yo asocio primero BC y luego AB, no pasa nada, cumple la existencia del elemento neutro, pero en este caso no es el 0, sino es el 1, ya que si yo a A lo multiplico por 1, va a ser igual a 1 multiplicado por A, que va a ser igual a A. Entonces 1 es el inverso neutro multiplicativo, que a los elementos neutro multiplicativo, y también va a existir el inverso multiplicativo para todo A sin contar al 0. El 0 no tiene inverso multiplicativo. Y ese A va a ser igual tal que A por B va a ser igual a B por A, que va a ser igual a 1. El inverso multiplicativo claramente va a ser 1 sobre A. Ya que A por 1 sobre A va a ser igual a 1 sobre A por A, que va a ser igual a 1. Entonces ese es el inverso multiplicativo de la multiplicación y va a estar definido para todos los A excepto el 0. Y también vemos que como tenemos dos operadores binarios definidos en los reales, podemos tratar de ver si cumple la distributiva. Y efectivamente, estos dos operadores binarios cumplen la distributiva. Es decir, si yo tengo A multiplicación B más C, va a ser igual a por B más A por C. Entonces también cumplen esa propiedad distributiva. Entonces, finalmente, también podemos ver que gracias a las definiciones de inversos aditivos y multiplicativos, también podemos definir la sustracción y la división. Básicamente la sustracción o resta es la suma del inverso aditivo y la división es la multiplicación de los inversos multiplicativos. De esa manera están definidos. Y también tenemos que ciertas expresiones no están definidas en los reales. Entonces, las más conocidas son las raíces
positivas, las raíces par, que hablo de números negativos, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 4, sabemos que esos son, bueno, vamos a ver que esos son otro tipo de números llamados los imaginarios, complejos de hecho. También tenemos que los cocientes para las divisiones para cero no están definidas, esto se va hasta el infinito, no están definidos. Y también tenemos que no está definido la base 0 y exponente 0, es decir, esto de aquí, no está definido. No sabemos cuál es su valor. Vamos a verlo, bueno, lo van a ver, mejor dicho, más a profundo ese de ahí cuando vean cálculo, que es muy útil para cálculo, límites especialmente. Ya. Y finalmente vemos que la famosa jerarquía de operaciones, es decir, tengo que resolver lo siguiente en orden. Tengo que resolver primero los paréntesis, lo que está dentro de paréntesis, llaves, corchetes o barras, es decir, los agrupadores. Luego tengo que resolver las potencias y raíces, luego multiplicaciones y divisiones, y al final las sumas y restas. Esta es la famosa jerarquía de operaciones que yo tengo que tengo que resolver de arriba para abajo para poder hallar la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces eso sería lo de teoría. Vamos a hacer un poco de ejercicios. Ya están resueltos. Por ejemplo, si yo me piden hallar los inversos aditivos de 25 raíz de 7, menos 36 y menos 5. Son sencillos, pues simplemente les cambio el signo. Ya que 25 menos 25, bueno, 25 más menos 25 es 0. Raíz de 7 más menos raíz de 7 es 0. Y así sucesivamente, menos 36 más 36 es 0. Y menos raíz de 5 más raíz de 5 es 0. Entonces, así puedo obtener los inversos aditivos. De hecho, esta propiedad deben cumplir, que es la suma sea 0. Y así me puedo obtener los inversos multiplicativos. Aquí, multiplicativos. Entonces yo tengo que, por ejemplo, de 10 es un décimo, porque 10 por un décimo es 1. Como les dije, aquí el inverso multiplicativo es 1 sobre A. B igual 1 sobre A. Y el inverso aditivo es B igual menos A. Ya. Entonces así puedo sacar los inversos y puedo comprobar que efectivamente son los inversos, porque todos sus productos me da 1 y acá todas sus sumas me da 0. Entonces una forma de sacar los inversos, bastante conocidos. Y vamos a resolver el siguiente problema, que me piden definir las siguientes operaciones como verdaderas o falsas. Entonces, por ejemplo, me dicen si el número pi es racional, entonces este número es irracional. Dejen ver si está bien copiado, por si acaso. Creería que sí. Entonces, por ejemplo, ese de ahí, ¿cómo resuelvo ese problema? El primerito. Ya sabemos que este es entonces una condicional, es decir, tiene que cumplir la forma de la condicional y tengo que hallar los valores de verdad del antecedente y del consecuente para saber el valor de verdad de la condicional. Entonces, el antecedente es número pi es racional. Entonces, tengo que ver verdadero o falso. El número pi es irracional. Entonces, es falso. Correcto, es falso. Y el 1 más raíz de 2 sobre 2. Bueno, de hecho, si se dan cuenta, ya el antecedente es falso, ya sé que esto es verdadero. No hay necesidad de ver el consecuente, pero igual sé que esto de aquí es verdadero, por ejemplo. El 1 más raíz de 2 sobre 2 es irracional. No puede ser expresado como una fracción. Ahora, aquí, o el número, aquí es el número e, es irracional, o el número e es irracional o es natural. Como dice o quiere decir que es una disyunción exclusiva. Me dicen primero, el número e es irracional, ¿verdadero o falso? El e es irracional, ¿verdadero? Voy a poner aquí, es irracional. Número muy conocido, muy famoso. Ese es el Euler, ¿verdad? Ajá, se le dicen Euler, pero creo yo que no tiene nada que ver con Euler.
Ah, no, sí tiene que ver, pero la E como tal, el nombre no quiere decir Euler. No estoy muy seguro. Pero sí, le dicen Euler, que es el 2.71 y ahí sucesivamente. Ya. O es natural, o sea, o el E es natural. ¿Verdadero o falso? Falso, porque el E no es natural. Entonces esto de aquí, 1 o 0, 0 o 1 o 0, eso es verdadero. Entonces las dos son verdaderas. Luego me dicen, el 0 es un número entero. Bueno, esto es claramente verdadero. El 0 pertenece a los enteros. El 0 no pertenece a los naturales. Si fuera aquí, el 0 es un número natural, entonces esto sería falso. Luego me dicen, 1 más 1 sobre raíz de A es un número entero si y solo si A es igual a 4. Entonces tengo que ver si es verdad. Primero, si yo reemplazo A igual a 4, me va a quedar 1 más 1 sobre 2. La raíz de 4 es 2. Y esto me queda 3 medios. O sea, ni siquiera es entero en ese caso. Entonces, por lo tanto, este es falso. Porque igual, o sea, es hecho, es número entero si solo si A es igual a 1, si mal no me equivoco. Creo que cuando A es 1, entonces es entero. Caso contrario, no. Entonces este es falso. Y finalmente, la suma de dos números irracionales es otro número irracional. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué opinan? Si yo sumo dos números irracionales, ¿me va a quedar otro racional o no? Falso. Correcto. Falso. ¿Por qué? Falso. En este caso, falso. ¿Por qué? Bueno, porque yo puedo crear dos irracionales. Por ejemplo, yo digo, mi primer irracional va a ser pi. Lo pongamos aquí. Mi primer irracional va a ser 5 menos pi, por ejemplo. Esto es irracional. Claramente, debido a que pi es irracional, yo le sumo pi. O sea, esto es irracional, este es irracional. Y eso me va a quedar 5 menos pi más pi. Esto me va a quedar un entero. Entonces, yo sumé dos irracionales y me queda un entero. Entonces, esto es falso, porque se puede buscar un contraejemplo. La D es falso. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el siguiente. Me dicen hallar el valor numérico de esto de aquí. Entonces, para hacerlo necesito saber las fracciones. Por ejemplo, la de 5.5, ¿cómo sería? La de 5.5 yo puedo hacerlo más fácil con x igual 5.5. Multiplico por 10 para mover la coma. Entonces me va a quedar 10x es igual a 55. X es igual a 55 sobre 10. Aquí puedo sacar quinta. Quinta, queda 11 medios. Entonces ya tengo esa transformada. Se hace 12 quintos por 11 medios menos, ahora tengo que hacer esto de aquí, 0.833333. Ya saben que esto es igual a, para resolver necesito igualarlo a x. Entonces yo digo cx es igual a 0.83 barrita. Entonces yo digo, vamos a lo borro. Entonces yo digo, tengo que mover la coma dos veces. Primera, después del periodo, o sea, acá. Y segunda, antes del periodo, o sea, aquí. Entonces hago esas dos multiplicaciones. La primera después del periodo. O sea, como muevo la coma dos veces, va a ser 10 al cuadrado x. Mejor lo pongo un poquito más arriba. 10 al cuadrado de x va a ser igual a 83,333. Y la segunda va a ser la vamos a mover una vez, entonces va a ser 10 nomás. 10 a la x. Igual a 8,333. Hago la resta, me queda 90. X es igual a... ya saben que hago esto para que se simplifican todos los todos los decimales repetidos. Me queda 83 menos 8, me queda 75.
Entonces, x va a ser igual a 75 sobre 90. Y simplificando, aquí creo que puedo simplificar quinceava, o si no, puedo simplificar por partes nomás. Quinta, más fácil, quinta, 40, no es 45, quinta es 18. Y aquí quinta es 25, no, ¿qué es que digo? 5 por 5, 15. Entonces aquí puedo sacar mi tercera, 5, tercera, 6. Entonces esto es 5 sextos. Entonces ya hallé que x es 5 sextos. Entonces este 0.83 es 5 sextos. Profe, Finalmente, ¿cómo sacó 90? ¿cómo? ¿Cómo sacó 90? Restando 10 al cuadrado es 100 menos 10. Esto se resta. Ah, ya, ok. Entonces 10, 100 menos 10 es 90. Ya, déjenme borrar esto de aquí que está de más, porque se está aquí tapándome. Entonces ya descubrí el primero. Y ahí, ¿Mandé? Bueno, sí. ya el 75, profe, que abajo, 90. El 75 es 83 menos 8. O sea, date cuenta que aquí estas restas, esto se va Ah, y te eso se va. te quedan los enteros, nomás, te van a quedar nomás los enteros. Y los enteros te quedan 83 menos 8, 75. Ah, ya. Ya. Y así mismo resuelvo el otro, es 0.1, ese es más sencillo, es un décimo. Y aquí tengo que hacer multiplicar y simplificar. Esto de aquí igual lo vamos a ver en otra clase, creo, si mal no me equivoco, trabajar con fracciones. Que aquí tienes que, se puede simplificar. Aquí mitad 6, mitad 1. Te va a quedar 66 sobre 5. Menos, aquí esto es extremos con extremos, medios con medios. Entonces te va a quedar 6 quintos. Y aquí también lo mismo, 10. Entonces esto te va a quedar, esta resta, como son los números de mismos denominadores, te va a quedar 66 menos 6, 60 sobre 5, menos 10. 60 sobre 5 es 12. Y 12 menos 10 es 2. Entonces la respuesta en este caso es 2. ¿Ya? Entonces, algo que les quería decir. Bueno, esto de fracciones vamos a ver un poco en la próxima clase de todas esas propiedades. Pero les quería decir que todo esto aquí es mucho. Es la unidad, creo que una de las más largas. La de los números reales. Porque es mucho lo que se ve. En casi en una semana, por ejemplo, mañana, el miércoles y el viernes tenemos que ver regla de 3, tenemos que ver valor absoluto, tenemos que ver ecuaciones, todos los tipos de ecuaciones, tenemos que ver la factorización, o sea, es demasiado. Entonces les quería pedir que, bueno, lo que ya saben, que vayan leyendo, todo eso ya la mayoría lo ha visto, vayan recordando, porque para no tratar de repetir, porque como les digo, es mucho y hay que ver en poco tiempo. Entonces, pero la mayoría de eso ya lo han de haber visto, creo yo. Traten de recordarlo. Y nada, y bueno, y eso les quería decir. Entonces, eso es con respecto a este ejercicio. Puedo continuar. Este de aquí se los dejo para que lo resuelvan porque ya falta poco. O miren, pues no vamos a hacer uno, si hay tiempo para hacer uno. Por ejemplo, yo quiero hacer este. ¿Cómo lo haría? Lo voy a hacer aquí. El 1.323232. Está mal. Sí, ese de ahí está. Ya. 32323232. Hasta el infinito. Entonces, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo obtengo la fracción generatriz? O sea, la fracción, la forma fraccional de este número. Entonces, recomendación es separar entre los enteros, entre la parte entera y la parte fraccional. Entonces, esto lo dejo para después y yo voy a trabajar con esto, no más. Entonces, ¿qué debo hacer ahí? ¿Qué debo hacer primero en este ejercicio, por ejemplo? ¿Qué debo hacer primero para Separar Para el periodo. antes y después.
Claro, pero primero para hacer eso tengo que identificar el periodo. ¿Cuál es el periodo? 32. 32. 32. 32 es el periodo. Entonces yo digo, bueno, x es igual a 0,32, 32, 32. Y ya, yo digo que esto es igual al 0,32 barras, o sea, esta notación. Para así yo saber fácilmente a dónde tengo que mover. Esta la tengo que mover aquí. La primera vez después del periodo sería acá. Y la segunda ahí mismo no habría necesidad de moverla. Entonces yo digo, primero la tengo que mover después del periodo. Entonces tengo que multiplicarlo. ¿Cuántas veces tengo que mover la coma? 1, 2. Entonces que 10 al cuadrado. X es igual a, me va a quedar 32, 32, 32, 32, etc. Ahora, la segunda vez sería justo aquí. Es decir, no lo tengo que multiplicar por nada. 10 a la 0, que es 1. Entonces me va a quedar lo mismo. 0,32, 32, 32. Entonces yo hago todo este proceso porque si lo hago bien, voy a obtener que se me va a simplificar. Se me va a simplificar todo esto de aquí. Todo, desde la coma para acá se va a simplificar. Se me va a simplificar. Entonces ya voy a dejar de tener. Voy a dejar de tener todos estos decimales periódicos y solo me voy a quedar con enteros. Entonces yo voy a tener aquí 10 al cuadrado menos 1, 10 a la 0 es 1 por si acaso, sacar 99, x, 100 menos 1, 99. Y acá me va a quedar 32 menos 0, 32. Entonces yo despejo la x, 32 dividido para 99. Y creo que no se puede simplificar más. Y entonces ahí obtengo la b es igual a 32 sobre 99. Ya, entonces traten de resolver el resto. No es deber, obviamente, pero es para que practiquen. ¿Cómo, ¿Sí? profe, cómo se lo 10 a la 0? ¿Mandé? ¿Cómo salió 10 a la 0? Es porque les dije, si tengo que mover la coma a un 2 después, pero la otra de aquí ya está antes del periodo, o sea, no tengo que moverlo nada. Entonces, como no tengo que moverlo nada, se pone 10 a la 0, o sea, porque no lo tengo que mover nada. Entonces, 10 a la 0 es 1. Básicamente puedes no ponerlo, mejor dicho. Si no lo tienes que mover, puedes no ponerlo. Así puedes decir, ya no lo pongo. O puedes poner un 1, como guste. Entonces, no lo tengo que mover la coma. Entonces, por eso yo puse un 1. Y claro, esto lo resta. Siempre lo restas. Ya, ok. Ya. Entonces, y O sea, ahí, y el número entero. mandé. Solo. Y el número entero. Ah, Solo. claro. Y de ahí le sumo el número entero. Tienes toda la razón. Me he olvidado el número entero. Te le sumo el número entero. 99 más 32. Y me va a quedar 11. 10, 13. Y ya estaría. Esa sería la respuesta. Sí, perdón. Me había olvidado sumar el número entero. Entonces aquí hay uno más x, que sería así. Ya, ahí está. Entonces la respuesta es esta. ¿Ya? Así con este ejercicio. Vamos a hacer un último. Que sería, por ejemplo, en esta operación, esta de aquí me dan esos conjuntos S y me dan la operación binaria de S definida de la siguiente manera en la tabla. Me piden ahí calificar como verdadero o falso las proposiciones. Entonces, por ejemplo, me dicen, me preguntan, esta es la operación binaria. Ya saben que este es el primer elemento y este es el segundo de la operación binaria. Es decir, en este caso, por ejemplo, de aquí, este es el primero, vienen de las filas, aquí le pongo filas, el de la izquierda es de las filas y el de la derecha es de las que hablo. Sí, de las filas y el otro es de las columnas. Entonces me dicen, primero, la operación binaria no es interna, ¿verdadero o falso? Ya. ¿Cómo me Falso. Si es interna, correcto, porque es falso. Porque estos valores que están aquí, que son los valores de esto de aquí, son los valores que resultan cuando yo aplico la operación. Todos pertenecen a S, entonces sí es interna.
La operación es conmutativa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, es verdadero. Porque si se dan cuenta, esta matriz que son los resultados, si es simétrica, es decir, este de aquí, el 2, 1, es igual a 1, 2. El 2, a ver, el 1, 3 es igual a 3, 1, 1, 1. Y también tengo que este de aquí, que sería el 3, 2, es igual a 2, 3. Ya, eso sería, esos tres nomás serían este de aquí, este de aquí, este de acá y estos de acá. Entonces, si son iguales, entonces sí es conmutativa, verdadero. Luego me dicen esto, que si a 2, operación 3 le aplico luego con operación 1, pertenece a S. ¿Verdadero o falso? Falso. Es falso, porque sí pertenece a S. Me dice que este tiene un elemento neutro. ¿Existe un elemento neutro? No. No, porque como ya les dije, lo primero que tengo que fijarme para que exista un neutro es que esta fila, bueno, esta columna de hecho, esta columna, se repita algunas de estas. No se repite. Como no se repite, entonces es falso. Y Es finalmente, falso. esta, Falso. 1 operación 2, ¿cuánto queda? 3. 3. Y operación 3, 1. 1. Entonces no es 2. Entonces esto es falso. Ya. Y es, por ejemplo, en este caso ya obtuve los valores. Imagino que si pidieran cuál es la verdadera, la única que sería la B, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, algunas preguntas por si acaso, ya para poder concluir la clase de hoy. ¿Alguna duda? Profe, sí puede, a la guía, la diapositiva interior donde estaba los números enteros. ¿Cuál? Donde hizo la que sigue, la anterior. Esa. ¿Pero cuál? ¿Esta? No, la otra. Esa sí. No, ¿Esta? la otra. ¿Esta? No, esa sí, esa. Ya, esa de ahí, por ejemplo. ¿Qué pasa? Dime. Gracias, profe. Ah, no, bueno, ya ahí, si quieren copiar ahí pueden, pero cualquier cosa igualmente las diapositivas están subidas. Ya, eso sería todo por hoy. Como les digo, ya Sí, lean profe. para el siguiente control de lectura, que creo que sí ya va a ver si va a haber mañana. Y repasen, recuerden, como les dije, son bastantes temas que en muchos lados puedes encontrar acerca de cómo resolver regla de 3, ecuaciones, todo eso de ahí porque es muy poco tiempo, la verdad, es muy, muy poco tiempo para ver. Entonces tenemos que ir un poco rápido. Y ya nada, es listo. Entonces, éxitos chicos y chicas, nos vemos el miércoles entonces. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Hasta ya.